¿Qué tal? Si eres de las personas que aún en pleno 2024 no cree en lo que es el procedimiento de la hipnosis o de la autohipnosis e inclusive dudas que esta práctica, que esta disciplina es simplemente algo inventado, algo de charlatanería o que simplemente no aplica, no se puede y no es posible, entonces este video es para ti. Aquí aprenderás las bases justamente desde el origen de lo que es la hipnosis actual y sobre todo cómo aplicar esta metodología en tu vida para que comiences ya desde hoy mismo a reprogramar tu mente inconsciente. Quédate en este video. ¿Qué tal campeones? Bienvenidos a esta transmisión más. Si no me conocen me presento, mi nombre es Leonardo Zamora, Master Coach con programación neurolingüística y Reiki Master. Y bueno, el tema de hoy va a estar sumamente interesante, así que no te despegues, es momento de que compartas justamente el link en todas las redes sociales por el medio de la cual estás viendo esta transmisión. Y bueno, comenzamos. El día de hoy te voy a platicar un poquito de lo que es la parte de la hipnosis, porque a pesar de que hay mucha información, también hay mucha desinformación, campeones, derivado de la falta de orientación de lo que es realmente lo que es la aplicación de la hipnosis. Inclusive actualmente hay todavía un tabú de lo que es el origen de la hipnosis. Relacionamos las prácticas hipnóticas con los shows que vemos en los poblados, con los shows que vemos en diferentes partes del mundo. Sin embargo, la parte de la hipnosis es algo más allá, simplemente no es eso. Inclusive también muchas personas del otro lado de la hipnosis dicen es que lo mejor de la hipnosis es la hipnosis clínica. Actualmente la hipnosis de consultorio, la hipnosis terapéutica es lo que se conoce como hipnosis ericksoniana. Sin embargo, te voy a platicar actualmente ahorita desde el origen, el término o de dónde viene esa parte tan importante de lo que es la hipnosis, y sobre todo para que quites dudas de tu mente y sobre todo para que veas lo fácil que es entrar en un proceso hipnótico, y verás que eso de la hipnosis no es algo fantasioso, algo complicado, y sobre todo tienes que entender que el proceso de hipnosis tú ya lo realizas, que el proceso de hipnosis tú ingresas, solamente la persona o el asesor terapéutico te va a inducir, pero quien entra en hipnosis eres tú como paciente, como persona, como elemento. Y si uno como paciente, como persona, como elemento no desea ingresar a ese estado superior, profundo de lo que es la onda de trance, ya asemejándose a la hipnosis, simplemente no se puede. Pero bueno, vamos a comenzar dándote unos pequeños datos de lo que es, por ejemplo, el origen de la hipnosis. Y bueno, campeones, déjenme decirles que en Grecia y en Babilonia, más o menos aproximadamente hace como 3500 años, se utilizaba un procedimiento similar que la llamaban la cura del sueño. Para ellos utilizar este procedimiento, este proceso que llamaban, la cura del sueño, lo aplicaban para el sinfín de cuestiones. En Egipto, por ejemplo, era empleada con fines médicos. Inclusive aquí en esta parte del mundo contaban con templos de sueño, y obviamente esos templos de sueño son como actualmente las primeras manifestaciones de lo que es la hipnosis actual. Esto fue aproximadamente hace 4000 años más o menos, para que te das una idea. Inclusive estos templos de sueño fueron impuestos por el en ese entonces mandatario Imhotep. Por ahí inclusive puedes googlear la historia de Egipto en esos tiempos, pero era algo que desde la máxima superioridad en cuestión de autoridad determinaba o imponía que esos templos ya se llevaran a cabo, o la actividad dentro de esos templos ya se llevara a cabo. Así que date una idea desde cuándo existía esta pequeña práctica.
Inclusive se consideraban esos templos que eran hospitales para ciertas recuperaciones de diferentes padecimientos. Es decir, si una persona de aquel tiempo, obviamente no existe lo de hoy, que es que actualmente el sistema médico, el sistema de salud, existían o eran lugares en donde las personas asistían. Ahí justamente dos templos que eran considerados como los templos del sueño, en donde podían ir eliminando, podían ir tratando poco a poco ciertos padecimientos que actualmente o que en ese momento tuviera la persona. Y ojo, te estoy hablando de historia de hace aproximadamente 3.500, 4.000 años antes. Es decir, no es una práctica que es reciente, pero bueno, para que te quedes más convencido, te voy a pasar otro dato que también es sumamente muy relevante. Existen inclusive, campeones, documentos o serigrafías o impresiones en algunas piedras, en algunos papiros, de lo que hacía la gente. Y aquí te voy a mostrar, por ejemplo, una impresión en una parte del mundo en donde se ve por aquí una persona enseñándole a otra, leyéndole. Aparentemente esa persona está en estado dormido, vamos a decirlo así. Desde ahí se observaba que practicaban la hipnopedia y ellos lo utilizaban justamente para enseñar algo a una persona mientras duerme. Y déjame decirte que el documento cuyo vestigio más antiguo habla de un proceso hipnopédico o de hipnosis es el papiro de Harris, que más o menos tiene aproximadamente 1500 años antes de Cristo. Eso también lo puedes buscar, no es una información que yo obtuve, que yo saqué, que yo descubrí, es una información que ya está ahí para que observes. Otra información te la doy para que más o menos te des una idea, campeón, que el proceso hipnopédico o el trance hipnótico se utilizaba desde hace mucho tiempo atrás. Es decir, si anteriormente se utilizaba ese procedimiento, quiere decir que era un procedimiento que ya tenían comprobado, utilizado, que ya utilizaban recurrentemente. Entonces, como observas, es un procedimiento que puedes utilizar de manera ordinaria, sin ninguna complicación. Pero bueno, te voy a dar un poquito más de información de esto para que todavía te convenzas más. Aquí la información que te estoy presentando es en referencia a que desde hace mucho tiempo muchas personas comenzaron ya a utilizar este procedimiento, este proceso terapéutico llamado hipnosis. En ese tiempo obviamente no se le conocía con ese nombre, se le conocía como una actividad, en este caso los templos del sueño, los templos de la enseñanza, y obviamente hay vestigios los cuales ya eran un mandato, como en ese tiempo la más alta autoridad, que era el rey Imhotep, que justamente decía: en Egipto debemos de construir templos del sueño. Y en ese templo inclusive hay una historia donde se iban las futuras esposas de los hombres, y ahí se les instruía en esos templos de sueño cómo ser esposas, se les programaba en esos templos cómo ser esposas, y utilizaban una técnica muy antigua a base del sueño, a base de dormirse, a base de estar en un trance sumamente profundo de relajación, lo que le permitía a la persona tal vez instruir ideas, conceptos en esa persona para que los utilice en su vida diaria. Y bueno, vamos a continuar con esto, y déjame decirte que la práctica, como te decía, no se conocía como hipnosis, era un procedimiento, pero aquí vas a ver un dato relevante para que te des cuenta cómo va avanzando esta parte. Pero bueno, ¿quiénes fueron los primeros o la primera civilización un poquito más especializada en esto de la hipnosis? Bueno, como sabemos, los griegos, además de el sinfín de aportaciones a la filosofía, a la medicina, a la ciencia que han aportado durante todo el tiempo que duraron de civilización, y todavía lo siguen aportando porque hay estudios en los cuales la base es lo que es la sociedad griega. En el caso de la hipnosis no se quedan atrás. Justamente aquí es donde te digo que los griegos practicaban este procedimiento como parte de curaciones, como parte de instruir a las esposas, pero el término hipnosis viene del griego justamente himnos, que significa dios griego del sueño, y la palabra sis, que es sufijo,
que significa acción. Entonces la hipnosis o hipnos en la mitología griega justamente era el dios del sueño, y justamente Hipnos es el padre de Morfeo. Por eso muchas veces has escuchado esa frase: ya me voy a dormir en los brazos de Morfeo, justamente haciendo alusión a un dios griego, la cual se utilizaba para representar a la parte del sueño, a la parte del dormir, a la parte del descanso, justamente en la parte nocturna de la noche, en donde las personas se dedicaban justamente a recargar energías. Y desde ahí déjame decirte que viene la palabra hipnosis, como te repito, dios griego del sueño y acción, es decir, la acción de soñar. Y como dato complementario, Nyx, en lo que es la mitología griega, es la diosa de la noche, es la madre de Hipnos. Entonces, toda esta cuestión de las definiciones, de las nomenclaturas, de lo que actualmente es la hipnosis, vienen desde el antiguo o la antigua Grecia, vaya, para que nos estemos por ahí ubicando de cómo andamos en esta parte de la historia. Pero bueno, me preguntarás, ¿y eso a mí qué me importa, Leonardo? Bueno, ya vamos avanzando, así que pon atención en el siguiente dato que es sumamente relevante. Y bueno, campeones, eso era antes, pero la hipnosis o el término hipnosis o el proceso de hipnosis actual, ¿desde cuándo empezó? Te has de preguntar. Y bueno, este proceso o el concepto de hipnosis, más o menos por el año de 1843, fue acuñado, introducido en Francia por James Braid, que él definió a la hipnosis como un sueño nervioso sustancialmente diferente al sueño corriente. Fíjate lo importante: el método más eficiente para inducirlo era fijando la mirada en un objeto brillante en movimiento a pocos centímetros. Y déjame decirte, campeón, que este proceso se sigue haciendo. Un método de inducción al trance hipnótico es lo que conocemos como péndulo. Inclusive hay clases, hay estudios donde te enseñan a utilizar el péndulo como parte del proceso de inducción inductivo al trance hipnótico de una persona, para que quede totalmente con sueño profundo, y de ahí se le puedan programar o reprogramar consignas, conceptos, los cuales van a ayudar al individuo a mejorar en la salud, en la parte financiera, en la parte de amor. Entonces, imagínate, desde 1843 esta persona, James Braid, indujo o introdujo lo que es la hipnosis, y él utilizaba desde ese tiempo la inducción por medio de un péndulo. Es decir, pon tu mirada directamente en este objeto, la mirada iba observando el movimiento de ese péndulo, y esto hacía que poco a poco el cerebro baje sus ondas cerebrales, oscile más lento y se comience un proceso de trance hipnótico. Y justamente desde esos tiempos lo utilizaba esta persona, James Braid, que justamente esta información está en todas partes, la puedes googlear y verás que desde esos tiempos se ha utilizado el proceso del trance hipnótico. Y bueno, campeones, vamos acercándonos a lo que es los tiempos actuales, pero ¿cuál fue el boom de lo que es la hipnosis? Para que te quede bien claro. Resulta que más o menos ahí por el año de 1859, un médico anatomista francés cuyo nombre era Pierre-Paul Broca, inclusive hay una parte del cerebro que es conocida como el área de Broca, justamente, que él la descubrió, que hizo autopsias y descubrió que el área era justamente la responsable de la producción del lenguaje. Debido a ese descubrimiento, este anatomista francés tiene esa aportación, o hizo esa aportación a la parte de la salud, a la parte de la ciencia. Y bueno, él como anatomista indujo más fuertemente el concepto, porque en 1859, es un dato que lo puedes encontrar también, no es algo inventado, en el Hospital Necker en París, él realizó una operación bajo anestesia hipnótica, así como lo escuchas. Esta persona de apellido Broca realiza en este hospital de París una operación con anestesia hipnótica, es decir, sin utilizar lo que es el líquido, lo que es la anestesia física tal cual. Realiza un proceso
donde comienza a meter en trance al paciente y en trance le programa la anestesia y así realiza justamente esta operación. Y a lo mejor me vas a decir, ay Leonardo, ¿y a poco sí? Si eso dice un libro, quien sea puede echar mentiras. Y para que te convenzas más, déjame decirte que en esta operación fueron testigos de ello los miembros de la Academia de la Ciencia, y con este procedimiento lanzó a la hipnosis a la medicina actual. Esta persona de apellido Broca, desde ese procedimiento fue cuando comprobó justamente la aplicación a nivel médico de lo que es la fuerza del poder de la sugestión y del trance hipnótico. Y bueno, campeón, pero más adelante, a niveles más recientes, existió un farmacéutico francés que también fue psicólogo, para que veas que no estamos hablando de personajes que simplemente inventaron esto o fue por casualidad. Eran personas sumamente profesionales en su campo. Émile Coué, y él justamente fue el autor del método curativo basado justamente en la autosugestión. Este método justamente, ¿qué crees? Lo aplicó o lo descubrió o tuvo la oportunidad de corroborarlo en la Primera Guerra Mundial. Esta persona justamente apoyaba en situaciones médicas cuando se dio la parte de la Primera Guerra Mundial, y él, al igual que muchos médicos, que muchos especialistas, tuvieron el desfortunio de la escasez de medicamento. Es decir, no había fármacos para calmar el dolor, no había insulinas, no había morfinas, que eran sustancias que utilizaban para eliminar el dolor, porque eran amputaciones, eran operaciones, eran dolores muy fuertes por lesiones, por contactos, por un sinfín de situaciones que se daban dentro de la misma guerra, vaya. Entonces imagínate, un cuerpo de una persona participante obviamente estaba muy dañado. Entonces, derivado, fíjate, de la escasez o de la falta del medicamento, él tuvo la oportunidad y así lo hizo. Él, por ejemplo, llegaba a una persona y le decía, y te voy a inyectar este medicamento que es sumamente buenísimo para que te recuperes de tal cosa, de tal dolor. Y así lo hizo, y la persona no sabía que ese medicamento no era el que realmente era. Simplemente se le decía a la persona que con ese medicamento era el mejor medicamento que iba a utilizar para sanar, por ejemplo, su dolor lumbar, su dolor de cualquier tipo de mezcla, vaya. Entonces él tuvo la oportunidad, derivado de eso, de hacer este experimento. Obviamente esto no se lo dijo a nadie, él lo empezó a realizar por la falta del medicamento, por la situación económica del país, por la falta de insumo, por la falta del fármaco, y simplemente para poder darles un proceso farmacéutico al paciente tuvo que hacer esto. ¿Y qué crees? Derivado de eso, comprobó justamente el poder de la autosugestión. Ahí él verificó que cuando tú sugestionas por medio de una frase, cuando tú sugestionas por medio de un resultado positivo a otra, el cuerpo reacciona. Y la prueba fue que en los resultados médicos justamente hubo una mejoría increíble. Es decir, esta persona que, como te digo, fue psicólogo y fue también un farmacéutico de renombre francés, él tuvo la oportunidad, y ahí fue cuando descubrió justamente el poder de la autosugestión, actualmente conocido como autohipnosis. Y campeones, aquí te va algo muy importante y quiero que pongan mucha atención en esto. No lo estoy diciendo yo, fue psicólogo farmacéutico francés que introdujo a la actualidad lo que es el concepto de la autosugestión, autohipnosis. Él decía, y quiero que pongan mucha atención, él decía que para evitar las dolencias provocadas por ideas o por pensamientos poco saludables, busquemos en todo momento ideas que favorezcan un mejor estado de salud, un mayor bienestar y un mayor grado de éxito. Te estoy diciendo que cuando él comentaba eso no existía lo que los estudios de hoy, por ejemplo la física cuántica, no existía la teoría de que el observador afecta al observado, no existían preceptos que ahora ya están comprobados o están comprobados. Él simple decía que por su experiencia, si tú enfocas tu atención en pensamientos o ideas saludables para ti, simplemente tu salud va a mejorar. Pero
si tú no evitas, si tú caes recurrentemente en pensamientos negativos, pensamientos de que te va a ir mal, pensamientos de que no va a funcionar nada de lo que estás haciendo, pensamientos simplemente que no aportan a tu avance, a tu positivismo, simplemente tu cuerpo se va a enfermar. Y esto lo decía Émile Coué en aquellos tiempos cuando recién empezó a ingresar a la vida moderna el concepto de la autohipnosis. Así que imagínate, quiero que te enfoques desde hace cuánto estaba ese concepto, desde hace cuándo se sabía que si tú mantienes recurrentemente pensamientos de manera positiva, obviamente tu calidad de salud va a subir. Si tú mantienes pensamientos de manera negativa, obviamente tu salud va a disminuir y justamente vas a ver afectada. Y a pesar de que tomes cualquier tratamiento médico, si no cambias tu pensamiento, muy difícilmente vas a cambiar tu condición de salud. Y bueno, campeones, justamente esa persona de la que estamos hablando, él en ese tiempo introduce al ámbito de la medicina las 3 leyes de Coué. No voy a hablar de esto a profundidad, te las voy a poner aquí en la diapositiva para que si tienes oportunidad observarlas, verlas, analizarlas, lo hagas. Sin embargo, no lo vas a requerir. Pero con esto te quiero decir que él introduce preceptos que justamente aportan o son las bases de justamente el inicio de la hipnosis actual: la ley de la atención sostenida, la ley del esfuerzo reversible y la ley del efecto dominante. Y cada una de ellas habla de una parte de la mente que produce un efecto positivo o negativo, y son las bases justamente para hacer una sugestión a una persona. Y déjame decirte que la sugestión simplemente no es nada más fuera de lo común que una sugerencia. Y bueno, y aquí te vas a encontrar que la sugestión es una palabra que viene del francés sugerir, que es una sugerencia. Una sugestión es una sugerencia que tú le haces a tu cerebro. Pero así como tú te haces sugestiones, tú también puedes ser objetivo de la autosugestión. Es decir, cuando una persona te comenta algo, cuando una persona te sugiere algo, tal vez la primera vez vas a dudar. Cuando una persona te dice eso por segunda vez, tal vez vas a dudar. Pero cuando una persona te dice eso por tercera vez, entra la sugestión y es cuando ya comienzas a dudar. Por ejemplo, que llega alguien y te dice: ah, caramba, Leo, creo que estás comiendo de más, te ves un poquito más rellenito. Tal vez en la primera vez que te digan no vas a hacer caso. Si hay una segunda persona que te dice: hey, Leonardo, creo que le estás subiendo un poquito las tortillas, creo que ya estás subiendo de peso, la segunda vez todavía lo vas a dudar. Sin embargo, la tercera vez que venga otra persona y te diga: Leonardo, creo que estás engordando, no estarás comiendo de más, ahí ya entra la duda. Ahí es cuando comienza la sugestión y el cerebro empieza un proceso cerebral justamente neurológico, en donde empieza a encontrar motivos por los cuales sí estás incrementando de peso, sí estás un poco más gordito. Y aquí lo importante, lo relevante y lo delicado de la autosugestión, porque todos somos objetivos de la autosugestión. Y ojo campeones, no hay una sugestión más poderosa que tú recibes que, por ejemplo, la de la televisión. Te voy a decir por qué, y quiero que seas y que pongas toda tu atención en esto que te voy a decir. ¿Te acuerdas que hace ratito vimos que uno de los métodos de introducción al trance hipnótico era por medio del péndulo? Lo que hacía el trance hipnótico no era el péndulo, era mantener la mirada fija a un objeto. Cuando tú observas fijamente la televisión y ni siquiera te das cuenta que parpadeas, se comienza un proceso de sugestión. Entonces todo lo que ves en la televisión está entrando directamente a tu inconsciente porque estás en trance hipnótico. El hecho de tú ver fijamente una imagen por un tiempo determinado te va a producir un efecto justamente de trance hipnótico. Cuando estás en trance hipnótico, todo lo que ves en la televisión te entra. Así que te voy a preguntar una cosa: ¿qué estás viendo en la televisión? ¿Estás viendo noticias las cuales te dicen que la economía está mal? ¿Estás viendo noticias las cuales te dicen que los casos de COVID se han incrementado en un 800-900%? ¿Estás viendo noticias en donde te dicen que en tu poblado, en tu colonia, con tu vecino hay violencia porque hay
crimen organizado, por qué hay venta de drogas. Estás viendo noticias en las cuales te dicen que tu pensión no la vas a ajustar a los 65 años. Estás viendo noticias las cuales te dicen que una persona arriba de 70 años tiene más posibilidad de morir de cáncer. ¿O qué tipo de noticias estás viendo? Cuando tú ves la televisión, es un trance directo a tu cerebro. Cuando tú ves la televisión, entras automáticamente en trance hipnótico y todo lo que tú ves lo recibe tu cerebro. Así que échale un ojo a lo que ves. Y si tienes una situación complicada, financieramente hablando, saludablemente hablando, emocionalmente hablando, solamente haz una pregunta, campeón: ¿qué estás viendo? ¿Estás viendo cosas positivas o estás viendo cosas que simplemente no te ayudan en tu proceso para mejorar? Te lo dejo de tarea para que veas el poder de justamente la sugestión. Obviamente con eso no estoy asegurando, porque luego me van a cancelar el canal que yo dije y demás, pero es un proceso que es correcto, que se puede y que se hace. Así que te lo dejo de tarea para que tú te preguntes si sigues o no sigues observando, viendo esa serie, de ese tema, ese programa que simplemente no te va a traer nada positivo en tu vida. Entonces tú ahí eliges qué observar. Y bueno, campeones, ya te dije cómo es lo que pasa en el proceso de hipnosis, desde dónde viene, pero ahora tampoco te voy a dar una clase completa de lo que es la hipnosis. Sin embargo, déjame decirte que tú tienes el poder en tus manos de utilizar esa fuerza del trance hipnótico a tu favor. Tú tienes la oportunidad justamente de modificar tus pensamientos a base de la hipnosis. Y te tengo una buena noticia, campeón. Tu cerebro ya lo hace en el día. Tu cerebro entra en trance hipnótico por lo menos 30 veces en el día y tú no te das cuenta. Porque en el trance hipnótico sube el inconsciente y comienza a trabajar en funciones vitales como son respiración, oxigenación, páncreas, hígado, intestino grueso, intestino delgado, circulación de la sangre, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, el cerebro te dice: párate un poquito, Leonardo, yo voy a trabajar, dame chance de trabajar. Es cuando te mete en trance hipnótico y tú ni siquiera te das cuenta. Pero te doy una buena noticia: una manera muy sencilla y muy fácil de inducirte a un trance hipnótico es una de dos: o por medio de una meditación. Justamente te voy a poner aquí en la parte de arriba un proceso meditativo muy sencillo, muy fácil, el cual puedes utilizar, y es una manera sumamente ecológica de cómo tu cerebro entra en un trance hipnótico. Y bueno, ¿qué pasa cuando el cerebro se encuentra en trance? En esta pequeña meditación te vas a dar cuenta que cuando el cerebro se encuentra en trance simplemente no pasa absolutamente nada. No te desconectas, no te quedas arriba como dice mucha gente, no se desconecta tu cerebro de nada, absolutamente nada. Simplemente es un proceso en donde las ondas cerebrales se vuelven más lentas, entras en un estado de relajación más profundo, y en ese estado de relajación simplemente te puedes programar cuestiones que te van a ayudar en tu día a día. Es el objetivo de la hipnosis. Pero si tú que me estás viendo, campeón, no sabes nada de hipnosis, no eres hipnoterapeuta, que es lo más seguro, no sabes ni qué rollo con esa parte del trance, no te preocupes, porque te voy a dar justamente la solución. Ya te dije, una es que escuches la meditación que poco a poco te va a ir llevando de manera ecológica a un estado de relajación profundo, ¿sale? Y la otra es justamente el uso de las metáforas. Tengo en días continuos un video en donde te voy a hablar de cómo se conforman las metáforas. Esta parte de la metáfora, esta parte de la meditación, justamente lo trabajamos en las sesiones de coaching. Las personas que ya han sido conmigo, justamente es uno de los primeros trabajos que se les deja, hacer una metáfora de manera nocturna, en la cual se van a programar poco a poco para mejorar eso. Aquí voy a hacer un corchete grandote. La programación neurolingüística no es magia. La programación neurolingüística no te trae resultados de un día hacia otro. La programación neurolingüística justamente se utiliza para programar tu cerebro. Y tu cerebro va a ser el encargado de hacerte llegar ideas, hacerte llegar opciones y adquirir recursos que tú requieres para realizar esa actividad. Por consecuencia, logras el objetivo. Te voy a poner un ejemplo muy facilito.
Hubo una persona que vino hace no muchos días a un coaching para que le ayudara a incrementar la parte del dinero. Entonces me dice, es que Leonardo, yo he visto que contigo vienes y automáticamente luego el dinero. Yo dije, a ver, creo que estamos un poquito confundidos. ¿Cuál es tu problema financiero? Bueno, es que mi problema financiero es que no alcanzo, yo soy vendedor al Canvaseo, no alcanzo a tener ventas y eso me está afectando. Entonces en esa parte simplemente se le refuerza sus habilidades con las herramientas de la programación neurolingüística para que vendas más y automáticamente tengas más ingreso. No con esto vas a recibir del cielo el dinero, la salud o las relaciones. Simplemente la PNL se encarga de hacerte reforzar a ti como persona habilidades, recursos que tal vez no tengas en este momento y por eso no logras el resultado que quieres. Simplemente refuerzas esa parte, refuerzas tu cerebro y por consecuencia se da el resultado. Es como una programación de la computadora. Le metes números, sales números. Le metes letras, salen letras. Le metes abundancia, sale abundancia. Le metes escasez, sale escasez. Aquí en esta parte déjame decirte que las sesiones de coaching son previa cita. Una sesión de coaching dura aproximadamente 1 hora 15 minutos y se tratan temas muy particulares para que tengas el resultado que requieres. De hecho, y derivado de esto, obviamente, las herramientas de la programación neurolingüística, las herramientas que se utilizan, por ejemplo, en el sistema energético de Reiki, el cual también manejo, se conjuntan y es cuando se hace un modelo condicionado para tu propio caso. Es decir, todos los casos de salud son diferentes, todos los casos financieros son diferentes. Sin embargo, son herramientas que sí o sí te pueden hacer que modifiques ese objetivo o que te acerquen al objetivo cualquiera que sea. La base de esto justamente es la reprogramación a nivel inconsciente. Y bueno, no me quiero ir, campeón, sin decirte un tip de cómo comiences el día de hoy a modificar tu realidad utilizando el trance hipnótico, porque ¿qué crees? Diario tienes la oportunidad de modificar tu cerebro con el trance hipnótico. ¿Y sabes en qué parte del día tu cerebro entra en trance hipnótico? Sí o sí, cuando duermes. Entonces, si cuando duermo estoy en trance hipnótico, ¿por qué no utilizarlo? Si cuando duermo entro o ingreso en un estado mental a nivel cerebral que me permite reprogramarme, ¿por qué no lo utilizo? Porque nuestra atención está en otras cosas, campeón, y menos en lo que debemos de hacer. Entonces aquí te va el trabajo. Es momento, si no te has suscrito al canal de YouTube, si no has compartido la publicación, es momento que lo hagas para que el tip que te voy a dar a continuación lo sepan todas las personas, para que comiencen a cambiar justamente su vida y para que vean que esto no es magia, esto no es algo oculto, simplemente es el poder que tú tienes. Así que es momento de que le des la manita arriba en el canal de YouTube, si lo estás viendo por la plataforma, que compartas el link y que todos tus amigos y tus conocidos desde el día de hoy, incluyéndote a ti, cambies tu programación. Lo primero que tienes que hacer es poner mucha atención. En tu celular vas a grabar un pequeño audio en donde literalmente vas a programarte lo que tú quieres. Aquí la única condición es la siguiente: si tú deseas programarte para vender más, vamos a poner el ejemplo, y actualmente tienes miedo de hablar en público, actualmente tienes miedo de abrir mercado, no digas en tu audio no voy a tener miedo. Automáticamente el cerebro la palabra no la reconoce. Si dices no voy a tener miedo, el cerebro entiende voy a tener miedo. Lo único que te voy a pedir es que no describas tu audio con palabras, número 1, ni negativas, y número 2, de eliminación. No digas voy a eliminar mi miedo, mejor di voy a tener excelente seguridad cuando venda. Voy a tener excelente seguridad cuando me relacione con las personas. Voy a tener excelente desarrollo cuando realice tal cual situación. En ese sentido, te voy a pedir que hagas tu audio de aproximadamente 8-10 minutos sin problema. Entonces lo que vas a hacer es, cuando te vayas a dormir, en tu teléfono celular, en una tablet, en un dispositivo móvil o que muevas, que utilices de preferencia, pon los audífonos y vas a hacer una playlist de 2 músicas o de 2 canciones, como quien dice. El primer track vas a poner una
canción o música de tu preferencia. Obviamente te recomiendo que sea una melodía tranquila, relajada. Si te gusta el rock, no pongas rock. Pon una melodía, un track que sea un poquito tranquilo. Cualquier música que te guste está perfecto, pero esa canción o ese track tiene que durar más o menos unos 45 minutos por lo menos. Entonces, inclusive no puedes solamente una, puedes programar 2, 3, 4 hasta que sume los 45 minutos. Después de eso, ya pones el audio que tú te grabaste. Y automáticamente con eso vas a estar programando día a día a nivel inconsciente por medio de la hipnosis o el trance hipnótico, justamente una programación que no te cuesta nada más que hacerla. Entonces, campeón, no desaproveches esa oportunidad, esa práctica para que la realices durante la noche y poco a poco veas los resultados. Ojo, no quiere decir que en el primer día de programación te vaya a hacer efecto. Desde el primer día de programación tu cerebro se empieza a modificar, pero vamos a tener que combatir una programación de 15, 20, 30 años en un corto periodo de tiempo. Aquí el éxito o la clave de este éxito, campeones, es la práctica recurrente. Entonces, hasta aquí te dejo este tip. Recuerda que en las sesiones de coaching de manera personalizada realizamos lo que son metáforas, realizamos lo que es el audio de Hipnopedia para ayudarte a una mayor efectividad. Sin embargo, te repito, no lo requieres. Son puntos que se detallan obviamente para que impacten de manera demoledora a tu inconsciente, pero tú lo puedes hacer con ese tip que te acabo de dar hace unos minutos. Y bueno, me despido de ti, no antes diciéndote que estamos en todas las redes sociales. Hay que seguirnos, inclusive tenemos un grupo privado de WhatsApp en donde recibes información de primera mano que justamente llevarán tu vida al siguiente nivel. Y bueno, campeones, me despido de ustedes. Mi nombre es Leonardo Zamora, Master Coach con programación neurolingüística y Reiki Master. Nos vemos en la siguiente transmisión. Hasta luego.